Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos en este día. Vamos a dar continuidad a este curso de preparación en la certificación de Microsoft Word. Les doy la más cordial bienvenida a este video. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la tercera sección de la plataforma que estamos trabajando del programa de Testing Program. En esta ocasión estaremos trabajando con la sección número 3 que se llama editar texto y la sección número 4 que es manejar opciones para la edición de texto. Muy bien, entonces arrancamos. Bien, como primer punto tenemos esta competencia que se llama cambiar la alineación horizontal del texto, no solamente eh, hacia el lado izquierdo o derecho, sino que tenemos otras variedades las cuales vamos a estar observando en este día. Y bueno, nosotros tenemos dos márgenes, recuerden esa parte, tenemos el izquierdo o derecho. Nosotros podemos seleccionar el texto y poderlo mover hacia alguno de estas opciones que tenemos aquí. El primero es hacia la izquierda. Ustedes pueden alinear su texto hacia la izquierda y el texto se va a recorrer pues obviamente a su izquierda. Tenemos la opción de centrar. Nosotros también podemos centrar nuestro documento y el texto se va a visualizar precisamente en el centro de nuestro documento. Tenemos la parte de la derecha en el cual nosotros también podemos seleccionar nuestro texto y lo podemos enviar hacia la derecha. Y por último, una de las opciones que más utilizamos es precisamente la opción de justificar. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que tanto el margen izquierdo y el derecho se ve exactamente igual, el texto se ve muy bien alineado y bueno, eso es lo que les pedimos siempre a los alumnos, que puedan realizar sus trabajos con mejor presencia, mejor profesionalismo y su texto pues obviamente debe estar bien justificado para que le dé una buena vista a su documento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillamente, por ejemplo, aquí tenemos un documento. Si se dan cuenta, yo puedo seleccionar un ejemplo, lo que es este primer párrafo que tenemos por acá y la opción de poder eh, alinear o poder darle dirección a nuestro texto lo tenemos en la pestaña de inicio, en la sección de párrafo y aquí lo podemos alinear, ¿sí? Entonces en este caso se encuentra del lado derecho. ¿Qué sucede si lo ponemos centrado? Bueno, pues se va, ustedes observan que se ve como el texto se ha colocado en el centro de nuestro documento. Tenemos la opción de derecha, perdón. Entonces aquí se alinea a la derecha y esta es la opción de justificar. Tenemos otra forma de poderlo hacer dando clic en esta pestaña que ustedes observan aquí, que se encuentra a un costado de párrafo, parte derecha, damos clic y también nosotros aquí podemos cambiar la alineación o agregar sangría, que ahorita lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces yo puedo también de esta forma poder seleccionar la opción de editar el texto o poderlo alinear ya sea izquierda o derecha o centrado. Bien, la siguiente es establecer el espaciado entre caracteres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere al espacio que vamos a tener dentro de cada carácter. Es decir, si ustedes observan, aquí tenemos un texto y al espacio que se encuentra entre la T y la E, a ese espacio nos estamos refiriendo, a ese espacio entre cada uno de nuestros caracteres. Entonces nosotros podemos también modificar qué tipo de espacio queremos, ¿sí? Si lo queremos normal, si lo queremos expandido, de cuántos puntos, etcétera. Entonces dentro de la plataforma ustedes van a ir visualizando cuál es la forma y los pasos que deben de seguir para poder seleccionar su texto. Tenemos la opción también de cambiar texto de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas. Recuerden que anteriormente en las versiones de Office o de Word en este caso, si nosotros escribíamos un texto, pues lamentablemente no teníamos la opción de poder cambiar ese texto de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. ¿Qué sucede con las nuevas versiones? Bueno, nosotros ya podemos modificar algún texto que tengamos. Vamos a seguir trabajando con este. Vamos a ponerlo por acá.
observen que aquí tenemos el ciclo del agua. El ciclo del agua yo lo quiero colocar en mayúsculas. Sin ningún problema me dirijo a la pestaña inicio y aquí tenemos la opción de cambiar mayúsculas y minúsculas. Entonces nosotros damos clic. ¿Cómo lo quieres? Tipo oración minúsculas, mayúsculas. Entonces yo quiero cambiar, perdón, entonces si yo quiero cambiar a mayúsculas, simplemente elegimos esa opción y listo. Nuestro texto ha cambiado de minúsculas a mayúsculas. También lo podemos convertir de mayúsculas a minúsculas haciendo el mismo procedimiento. Seleccionamos, damos clic en la pestaña fuente, perdón, en la sección fuente y seleccionamos minúscula. Entonces nosotros también podemos cambiar pues esto, ¿no? El texto, ya sea mayúsculas a minúsculas. ¿Para qué sirve? Bueno, imagínense que deben cambiar todo un texto de en párrafo y que ustedes lo agregaron en mayúsculas, pero les piden que lo cambien a minúsculas. Anteriormente no teníamos esta opción y ¿qué teníamos que hacer? Eliminar el texto y volver a escribir el texto en minúsculas. Entonces con esta opción nosotros tenemos la facilidad de poder cambiar estas dos opciones, ya sea mayúsculas o minúsculas. Muy bien. Vamos a platicar un poquito acerca de aplicar el interlineado a párrafos. ¿Qué se refiere esto? ¿O cuál es el propósito de esto? Bien, el interlineado de párrafos se refiere al espacio de separación que existe entre las líneas de texto de un párrafo y otro, ¿no? Entonces, en las líneas que tenemos de un párrafo, nosotros podemos seleccionar el espacio que va a haber entre cada una de esas líneas del texto. Y para esto existen 6 tipos de interlineado que se pueden aplicar a los párrafos, comenzando tanto con el sencillo, 1.5 líneas, doble, mínimo, exacto y múltiple. ¿Para qué sirve? Dependiendo cada documento, es posible que ustedes puedan cambiar el interlineado de los párrafos al más adecuado. Por ejemplo, si se quiere facilitar la lectura de un documento que tiene mucho texto, tal vez sería recomendable aplicar un interlineado de 1.5 líneas a todos los párrafos. Mientras que si se busca reducir la cantidad de horas a imprimir, de hojas, perdón, a imprimir, se puede utilizar el interlineado mínimo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es el espacio que nosotros nos vamos a encontrar entre una línea y otra, ¿sí? Entonces yo tengo un texto o tengo un párrafo y a este espacio que ustedes observan entre la D dependiendo y entre más de la siguiente línea, nosotros podemos cambiarlo en, pues ya sea en estas opciones y en cuántos puntos tú lo quieres tener, ¿ok? Muy bien. De forma predeterminada, el interlineado de los párrafos de un documento nuevo es la opción múltiple con un valor de 1.8 centímetros. Y pues obviamente también podemos cambiarlo, les vuelvo a repetir, se disminuye o se puede ampliar el espacio que nos vamos a encontrar entre cada una de las líneas. Y o también podemos modificar los puntos, qué puntos quieres de separación. Ahora sí, cambiar el espacio entre párrafos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues al mismo, así como estamos hablando de los espacios entre línea, en este caso se refiere a la distancia de separación que existe entre dos párrafos. Es decir, tenemos dos párrafos, como ustedes observan aquí. Este sería nuestro primer párrafo, este sería nuestro segundo párrafo. Y al espacio entre párrafos se tomaría en cuenta este espacio que tenemos acá, ¿sí? Entre que terminó uno e inició el otro. Entonces supongamos que yo quiero modificar el espacio entre el párrafo, vamos a tomar como referencia este que tenemos aquí donde dice Microsoft Word ambos espacios. Entonces el espaciado anterior se refiere al espacio que vamos a encontrar con el párrafo anterior, es decir, tomemos este que tenemos aquí en el centro y si yo quiero modificar este espacio que ustedes observan en su pantalla, entonces puedo modificar el espaciado anterior y le puedo agregar el puntaje. Si yo quiero modificar el espacio que tenemos entre seleccionados y la palabra para qué sirve a esta área que ustedes observan aquí, entonces en este caso vamos a utilizar el espaciado posterior. Yo puedo cambiar y puedo utilizar diferentes puntos, ya sea para mi párrafo anterior o para mi párrafo posterior, y se refiere
al espacio que nos vamos a encontrar dentro de cada uno de los párrafos. ¿Para qué sirve? Bueno, todo depende de las necesidades o el diseño que ustedes quieran brindar a su documento. Imagínense que quieren separar el segundo párrafo de 3 que hay en un tema. Comúnmente, para separarlo, las personas presionan Enter en repetidas ocasiones, generando así párrafos vacíos o en blanco. Lo más conveniente es hacerlo modificando los valores de espaciado anterior y o espaciado posterior para que la separación sea la adecuada y la deseada. Entonces, imagínense, en ocasiones nosotros tenemos esa costumbre de poder separar nuestros párrafos por enter. Si nosotros lo hacemos así, lo que hacemos es que se crean párrafos vacíos, ¿sí? Y que posteriormente te pueden estar dando latas en la cuestión del diseño de tu documento, o que si la estás enumerando, o que X cosa quieres agregar en tu documento, como se está tomando como párrafo, aunque está vacío, pero pues eso enter significa que tú tienes otro párrafo, pues lo más recomendable es que ustedes puedan cambiar esos párrafos con esta opción, que es modificando el espacio entre un párrafo y otro. Es posible definir, como nota importante, es posible definir al espacio anterior y posterior en centímetros. Por ejemplo, puedes escribir en el recuadro correspondiente el valor de 1.2 centímetros y también se los tomaría en cuenta. Y pueden encontrar los formatos necesarios para cambiar el espacio entre párrafos, ya sea en la pestaña formato, o bueno, es aquí donde podemos encontrarlo, en la pestaña formato, y en algunas versiones de Microsoft Word la pestaña ya cambió y se llama disposición, y es ahí donde nosotros podemos estar haciendo las modificaciones. Muy bien, vamos con el siguiente, que es establecer la sangría párrafos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la sangría es el espacio que vamos a encontrarnos entre el margen de nuestro documento y en donde se comenzará a escribir el texto de nuestro documento. A este pequeño espacio que ustedes observan en su pantalla se le conoce como sangría. Y tenemos tanto sangría izquierda y tenemos también sangría derecha. Entonces nosotros también podemos establecer la sangría y podemos modificar cuánto espacio necesitamos para ambas sangrías, ya sea para la izquierda o la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve? Imagínense que se encuentran con algún profesor y que le solicita redactar documentos que cumplan con cierto formato. Esto incluye el uso de la sangría en los párrafos. Por ejemplo, el redactar una tesis o un ensayo, ustedes deben de tomar en cuenta que hay ciertos parámetros que deben de agregar para configurar alguna sangría, ¿no? Para que se vea el trabajo un poquito de mejor calidad, que no se vea tan junto al margen, sino que tengamos un pequeño espacio, el cual nos muestra la sangría o el espacio que va a contar y que nosotros tenemos la facilidad de poder modificar. Muy bien. Ok, es posible, dice notas importantes, es posible aplicar un valor negativo a las sangrías, lo cual significa que el texto estará por fuera de los márgenes, también se puede hacer. Para aumentar o disminuir rápidamente la sangría izquierda de un párrafo puedes utilizar los botones aumentar sangría o disminuir sangría que se encuentra dentro del grupo párrafo. Al activar las casillas de sangría simétricas, el nombre de la sangría izquierda cambia a interior y el nombre de la sangría derecha cambia a exterior. Es decir, si nosotros las queremos de una forma simétrica, también se puede configurar esta parte. Y el siguiente punto es aplicar o quitar bordes a párrafo. Nosotros podemos agregar ciertos bordes a un párrafo o solamente al texto. ¿A qué se refiere bordes? Bueno, si ustedes observan aquí en su pantalla, el texto que dice este borde se aplicó a todo el párrafo, el borde se refiere a las líneas que ustedes pueden observar que está cubriendo ese texto. ¿Sí? Nosotros podemos agregar bordes. ¿Bordes a qué? Bordes al párrafo. También podemos agregar bordes a la hoja, a la página. Pueden seleccionar el borde que se aplica a todo el párrafo o que solamente se aplique a cierto texto. También pueden agregar diferentes tipos y estilos de borde, como los que ustedes pueden ver aquí, ya sea cuadro, sombra, 3D o personalizado, y esta opción ustedes la pueden modificar. Cómo es qué tipo de línea quieren, cuánto lo quieren de ancho, qué tipo, etcétera. Todo esto ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Bien, el siguiente se llama modificar la sangría de una viñeta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros tenemos un pequeño espacio entre la viñeta y el texto. Nosotros también podemos aumentar el espacio que se encuentra aquí. Y a esto se refiere la sangría de una viñeta.
nosotros podemos aumentar o disminuir la distancia que nos vamos a encontrar en el margen izquierdo y la viñeta. ¿Ok? Entonces podemos modificar esta parte. Imagínense que van a elaborar un documento de los temas y subtemas que verás a lo largo del semestre, y una forma de hacerlo es agregando una lista con viñetas, aumentando la sangría de los subtemas para que se pueda apreciar de forma más clara a qué pertenecen. Recuerden que el uso de las viñetas pues las utilizamos siempre que vamos a anexar alguna lista de X información, entonces se ve mucho mejor ordenado que ustedes agreguen las viñetas. Y un ejemplo, aquí tenemos un estilo de viñeta que es administrar documentos, y al dar enter o con la tecla también tabulación, significa que estos tres, abrir documentos, guardar documentos e imprimir documentos, pertenecen a la sección de administrar documentos. Entonces, si ustedes observan, le da mayor orden a su información que están trabajando, y bueno, hace que se vea mucho mejor y sea más entendible, que es lo más importante. Imagínense que están trabajando con alguna receta de cocina. Bueno, normalmente lo que son las instrucciones o eh, qué es lo que se va a necesitar, en este caso los ingredientes, normalmente pues utilizamos algún tipo de viñetas para poder demostrar que estos son los ingredientes y que es necesario tenerlos en listos para poder realizar X comida o platillo. Muy bien, nosotros podemos cambiar ese tipo de formatos. Es importante que ustedes puedan observar que tenemos diferentes opciones, ya sean puntos, los podemos enumerar, podemos agregar cualquier otro tipo de diseño que a ustedes les agrade o que les pidan para sus viñetas. Entonces también tenemos la opción, que lo van a estar trabajando en la plataforma, de poder agregar algún símbolo personalizado. Es decir, yo tengo una imagen de X símbolo, lo puedo subir en Microsoft Word y poder utilizarlo dentro de mis viñetas. Entonces ustedes tienen esa opción de poder cambiar las viñetas. Bien, y por lo mismo también tenemos la opción de poder cambiar la sangría que se encuentra entre mis viñetas y el texto. Yo puedo modificar a este espacio que ustedes observan aquí, lo podemos modificar, podemos ampliar ese espacio o lo podemos reducir de acuerdo a nuestra necesidad. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, tenemos algunos tipos de sangrías, ¿no? Un párrafo, un ejemplo que observen, la plataforma se enfoca a este tipo de sangría que solamente es a la primera línea, eh, así se llama, de hecho, primera línea, sangría especial. Se refiere al espacio que tenemos acá. Si ustedes esperan, tenemos un texto y aquí tenemos un pequeño espacio del inicio de mi texto a donde comienza la primera palabra. A este espacio se le llama sangría de primera línea. Y tenemos otro ejemplo que ustedes observan aquí en su pantalla, lo cual tenemos la primera línea normal y a partir de la segunda línea en adelante se le agrega este pequeño espacio. A este tipo de sangría se le conoce como sangría francesa. Entonces, sangría de primera línea y sangría francesa. Entonces, ustedes pueden agregar cualquiera de las dos para darle una mejor estructura a sus documentos. Bien, la letra capital, esto normalmente su servidor lo ha visto mucho en libros o revistas. ¿A qué se refiere? Es cuando nosotros agregamos la primera letra con un efecto o algún formato diferente. En este caso podemos agregarlo que comience con esa letra mucho más grande. Entonces es un estilo de escritura en el cual pues nosotros podemos observar que la primera letra se ve con un tamaño más grande o más amplio a diferencia del resto del texto. ¿Y para qué sirve? Bueno, simplemente podemos utilizarla para, no sé, al iniciar algún tema o algún capítulo de alguno de nuestra información o de nuestros reportes, o pues bueno, simplemente lo podemos observar también en algunos libros o periódicos. Solamente esa letra cambia, ¿sí? Y bueno, letra capital convierte únicamente la primera letra del párrafo, y ustedes manualmente también pueden agregar más letras si es que así lo necesitan. Pero bueno, a eso se refiere lo que es letra capital. Muy bien, vamos a continuar.
Bien, el siguiente es buscar y reemplazar texto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una opción que nosotros utilizamos muchísimo. Imagínense que tenemos una hoja de 100 hojas, supongamos, ¿no? O de 50 hojas, vamos a colocarlo, 50 hojas, pero dentro de esa información encontramos la palabra docente y llega tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar esa palabra en todo el documento para que en lugar de docente diga profesor. Entonces, si ustedes no saben utilizar esta parte de buscar y reemplazar, se les va a complicar porque van a tratar de andar buscando palabra por palabra para poder modificar y cambiarla. ¿Sí? En este ejemplo, observen que tenemos un documento el cual tiene la palabra profesor y haremos el reemplazo de todas las palabras. Puedo reemplazar de uno por uno o puedo reemplazar todas las palabras que coincidan con profesor lo podemos reemplazar con instructor. Entonces esta es una característica muy interesante porque simplemente con un clic de reemplazar todos, aunque tu documento sea de 50 hojas o de 100 hojas, se cambiará la palabra profesor por la palabra instructor. ¿Ok? Entonces esto es una opción muy interesante. También podemos buscar y encontrar. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. Hasta aquí llegamos con esta sección. Ahorita al final hacemos una pequeña práctica donde vamos a poder utilizar algunas de las opciones que acaban de observar aquí. Y bien, vamos con la número 4, que es manejar opciones para la edición de texto. Bien, la ventaja que tenemos en Microsoft Word es que nos ayuda con los problemas de ortografía, gramática y nos ayuda bastante en esa cuestión cuando nosotros estamos trabajando con nuestros textos. Eh, y el verificar la ortografía se vuelve una parte importante porque te ayuda a que tú puedas visualizar que las palabras estén correctas, que no lleven errores. Siempre que Microsoft Word detecta una palabra mal escrita, nos las va a subrayar de color rojo, ¿sí? Una línea en color rojo, el cual nos indica que tiene algún problema o algún detalle. Es ahí donde nosotros podemos simplemente dar clic en comprobar documento o en otras versiones revisar ortografía y gramática y con eso nos estaría visualizando o nos estaría dando las opciones de palabras. Ustedes pueden agregarlas al diccionario si es que son palabras que van a utilizar mucho con X formato o pueden corregir esas palabras. Entonces, Microsoft incluye este revisor ortográfico que permite detectar la mayoría de los errores de ortografía que podemos cometer a la hora de estar escribiendo. Entonces nosotros podemos seleccionar esta opción y podemos corregir nuestra ortografía. Es lo que les comentaba, que subrayando con una palabra una línea irregular de color rojo es así como les muestra que una palabra tiene algún error. Y bueno, otra opción que nos vamos a encontrar dentro de esta sección o de este curso es que ustedes pueden activar o desactivar la opción de revisar ortografías mientras se escribe. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si usted quiere o no quiere verificar la ortografía de cada palabra conforme usted va escribiendo, en lugar de esperar a que el usuario termine de manera explícita, pueden utilizar el comando verificar y corregir la ortografía de un documento mientras se escribe. Si ustedes activan dentro de las opciones de Word esta casilla que ustedes pueden observar, pueden pues obviamente activar y Microsoft Word nos va a estar revisando, perdón, nuestra ortografía mientras nosotros estamos escribiendo el texto. Nos va a estar supervisando. ¿Para qué sirve? Imagínense que les permite pues revisar su ortografía al instante una vez que ha escrito algo en el documento. Por lo tanto, al existir algún tipo de error de la escritura, esta será indicada por Microsoft Word para que el usuario pueda atenderlo antes de continuar con la edición del documento. Es decir, automáticamente si ustedes tienen activa esta opción, les va a estar informando o les va a estar dando la notificación que tal palabra o X palabra tiene algún problema de ortografía. Entonces ustedes pueden desactivar o también se puede desactivar. Si ustedes no desean que les esté revisando el texto letra por letra, lo pueden desactivar y al final de una forma general poder resolver todas las pues los problemas que se tuvieron de ortografía, poderlos cambiar
para que nuestro texto pues tenga pues esa calidad, ¿no? Las palabras bien escritas. Mostrar y ocultar caracteres ocultos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, siempre que nosotros estamos trabajando dentro de nuestro documento, nos vamos a encontrar que vamos a contar con muchísimos caracteres ocultos. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, cuando yo activo esta opción me muestra todos los espacios que están ocultos y tal vez que me están estorbando. Supongamos que ustedes quieren justificar algún texto que normalmente llega a pasar cuando ustedes copian algo de internet, de Google, y quieren justificarlo. Normalmente en ocasiones la última línea, perdón, eh, se vuelve justificado, pero nos hace una línea tan larga de orilla a orilla, ¿no? Derecha a izquierda. Entonces en ocasiones decimos, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, tal vez ustedes tienen espacios o caracteres ocultos que hay que eliminar para que quede bien justificado su texto. ¿Sí? Entonces cada vez que ustedes insertan un punto y aparte, un tabulador, un espacio, un salto de página o hacemos cualquier otra cosa que afecte la estructura del documento, Microsoft Word les va a agregar un carácter de control para saber lo que hizo el usuario. Y esos caracteres de control normalmente se encuentran ocultos. Para que ustedes puedan visualizar, simplemente hay que dar clic en mostrar todo y es así como les va a mostrar los caracteres ocultos o también las secciones que tengan en su documento, etcétera. Muy bien, tal vez les haya pasado alguna ocasión que están dando formato a su documento y de pronto al hacer algún cambio el documento se desacomoda, es decir, todo se desacomoda y no puede quedar como ustedes quieren. Muchas veces esta situación se debe a que existe algún carácter de control en el lugar incorrecto, lo que está provocando la situación. En casos como este, podemos activar esta opción para ver los caracteres ocultos, eliminar los que nos estén afectando y listo, para que nuestro documento quede como nosotros lo necesitamos. Bien, cuando estamos trabajando con con párrafos, nosotros tenemos la opción también muy importante de poder copiar o mover párrafos. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Copiar, si yo decido copiar algún párrafo, selecciono mi texto, le doy copiar y se va a crear una copia idéntica en este caso al párrafo que yo estoy necesitando, que estoy trabajando. Entonces, el copiar simplemente se crea una copia idéntica de ese texto que yo estoy copiando. La parte de mover se refiere cuando nosotros tenemos que cortar algún texto. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo cortar el texto y ese texto lo que va a suceder es que se va a quitar de este lugar y se va a poder llevar a otro extremo. A eso se refiere el poder cortar. ¿Ok? Entonces que quede claro esta parte que ustedes pueden mover con la parte de cortar y pueden copiar un párrafo. A eso se refiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando nosotros copiamos, volvemos a repetir, se va a crear una copia idéntica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero copiar este texto que tenemos aquí. Aquí tenemos la opción dentro de archivo o también muchos de ustedes utilizan lo que es la combinación de teclas. Entonces aquí yo le doy en copiar y yo doy enter y pulso pegar. Lo que va a suceder es que me va a crear exactamente una copia del texto que yo tengo aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la opción de copiar. ¿Qué sucede con mover? Supongamos que yo selecciono este mismo texto, pero ahora en lugar de copiar le voy a dar en cortar. ¿Ya vieron que ya desapareció? Ya no está. Entonces yo me lo puedo llevar a otro lugar. Ahí está. Y el texto que teníamos anteriormente aquí arriba ahora se ha pasado a la parte de en medio. A esto se refiere cortar, que yo puedo seleccionar específicamente este texto y lo puedo trasladar a otro lugar y pues obviamente se va a mover. A diferencia de copiar, que se crea una copia idéntica, se permanece el original y esa copia yo la puedo trasladar a alguna otra parte de mi documento. ¿Ok? A esto se refiere. Muy bien. Perfecto. Vamos a dar continuidad. Ok. Insertar y modificar notas de pie. Esta es una parte importante que normalmente cuando ustedes están trabajando no lo aplicamos.
pero supongamos que ustedes tienen una palabra, un ejemplo, nosotros entendemos muy bien la palabra UTRNG, ¿no? Ustedes pueden utilizar la palabra UTRNG en lugar de escribir completamente Universidad Tecnológica de la región norte de Guerrero. Pero ¿qué pasa? Si ustedes llevan ese documento a otro lugar con otros lectores que no están en el área geográfica en el cual nosotros nos encontramos, lo que vamos a tener es que esas personas en muchas ocasiones no van a comprender qué significa esas letras, o sea, no van a saber qué es UTRNG. Entonces, para esto nosotros podemos agregar una nota al pie, el cual podemos escribir el significado de esa palabra. Si ustedes pueden observar en su pantalla, tenemos un texto y dentro de ese texto nos encontramos lo que es la ONU y tenemos aquí un número el cual nos hace una referencia a que en la parte final de la página, aquí tenemos el 1, nos va a indicar qué es lo que significa esa palabra. En este caso, ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿es importante agregar esto? Sí, para darle una mejor estructura a su documento, para que el lector que esté leyendo, no necesariamente de Iguala, bueno, en Iguala sí van a entender, tal vez los alumnos van a comprender, los maestros van a comprender que están utilizando lo que es la palabra UTRNG, pero si ustedes lo llevan, un ejemplo, a la Ciudad de México, si nos vamos más al norte, en Monterrey, etcétera, pues la gente no va a comprender o no va a saber qué es UTRNG, y para eso es importante que ustedes puedan agregar estas notas al pie, haciendo referencia a alguna palabra o a X situación. Entonces el lector va a poder visualizar y va a decir, ah, perfecto, esta palabra se refiere, aquí tenemos una referencia, el número 1, Organización de las Naciones Unidas. O en el caso de la UTRNG, tendría el 1, Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Perfecto, ahí sí ya podemos entender con mejor claridad lo que estamos escribiendo. Ok, bien. Eh, Podemos también utilizar lo que es el panel de sinónimos. El panel de sinónimos me ayuda a poder utilizar palabras diferentes con un mismo significado. Normalmente cuando ustedes están editando sus textos, siempre yo se los comento y les digo, traten de buscar palabras diferentes para que el lector o su documento que ustedes están elaborando se vea mucho mejor, se vea de mejor calidad. No es recomendable utilizar una misma palabra en todo su documento. Podemos utilizar esta opción y el panel de sinónimos, cuando ustedes seleccionan una palabra, les va a poder ayudar a mostrarles otros ejemplos de palabras que se escriben diferente, pero que pueden tener un significado muy parecido al que ustedes están buscando o al que ustedes necesitan agregar en su documento. Bien, a insertar o modificar campos de Word. ¿Qué es esto? Los campos son códigos que ustedes pueden proporcionar dentro de su documento. Crear campos nos puede ayudar a actualizar o hacer las cosas un poquito más rápidas. Imagínense que están elaborando su currículum en el cual incluye la fecha actual y cada vez que lo abran para imprimirlo o enviarlo por correo electrónico, sería conveniente que la fecha se actualice al día que lo estás imprimiendo o que lo estás enviando. Y en lugar de tener que escribir y actualizar la fecha manualmente cada vez que tú estés imprimiendo tu documento, que lo estés abriendo o lo estés enviando por medio de correo electrónico, ustedes pueden insertar un campo de Word y ese campo lo pueden modificar para que se actualice esa fecha y hora automáticamente. Así, nunca se les va a olvidar que pues, necesitan actualizar las fechas antes de imprimir porque la herramienta de Word lo estará haciendo de forma predeterminada. Al abrir un documento que contiene campos, automáticamente Microsoft Word los actualizará. Pero también es posible que actualizarlos manualmente, que ustedes necesiten hacerlo en cualquier momento, simplemente seleccionando el campo y presionando la tecla F9. Entonces, a eso se refieren los campos. En la plataforma van a observar cómo se crean nuevos campos, cómo pueden agregar nuevos campos dentro de su documento.
Y bien, también podemos insertar dentro de nuestro documento lo que son cuadros de texto. Los cuadros de texto no es otra cosa que un pequeño cuadrado o cuadrante en el cual yo puedo insertar texto y lo puedo modificar y le puedo dar estilos y le puedo dar tipos de letra y puedo dar colores para que yo pueda tener mi trabajo con una mejor calidad o poder resaltar tal vez alguna nota importante dentro de mi documento que es importante, yo puedo agregarlo por medio de los cuadros de texto. ¿Para qué sirve? Bueno, si ustedes desean resaltar al fin o llamar la atención sobre algún texto, por ejemplo, citar alguna frase de algún editor o de algún escritor, pues obviamente ustedes pueden agregarlo con un cuadro de texto, a cambiarle el fondo, cambiar el tipo de letra para que el lector se dé cuenta que es algo importante. O si quieren agregar una nota importante también dentro de su documento, lo podemos hacer con esta opción. Y bien, los cuadros de texto no necesariamente pueden ser cuadrados, pero sí son rectangulares. Cuando se inserta un cuadro de texto predeterminado, contiene un texto predefinido que sugiere el tipo de texto que debe tener en el cuadro. ¿Qué hacemos? Seleccionamos ese texto, lo eliminamos y agregamos el que nosotros necesitamos en nuestro documento. Si alguno de los cuadros predeterminados es de su agrado, Microsoft Word permite dibujar manualmente uno y para ello puede utilizar el comando dibujar cuadro de texto y ustedes pueden elegir o pueden agregar a su documento algún cuadro de texto eh, prediseñado por ustedes. O sea, es una opción muy interesante que ustedes pueden agregar. Ustedes pueden agregar o dibujarlo, qué tipo de cuadro de texto quiere, qué colores. Ustedes pueden darle su propio estilo y sin ningún problema se les acepta. Bien, vamos con los saltos. ¿Qué sucede con esto? Los saltos de página. Los saltos de página son una forma adecuada en el cual nos indica que termina una página y que tenemos que pasar a la siguiente. Nosotros tenemos diferentes saltos. Vamos a ver aquí, estamos trabajando con esto. Supongamos que aquí yo quiero que a partir de esta pregunta se inicie en una nueva página. Entonces nosotros podemos insertar, a ver, déjenme encontrarlo. Portada no está acá. Aquí está en disposición. En disposición. Pensé que era insertar saltos, perdón. Es en disposición y aquí tenemos la opción de saltos. En lugar, en la parte donde dice configurar página, donde tienen los márgenes, orientación y tamaño, aquí van a encontrar los saltos. Y tenemos diferentes. Podemos elegir un salto de página, el cual marcaría y nos enviaría una página nueva. También tenemos la opción de columna, que indica que el texto que sigue de salto va a cambiar en una columna siguiente. Si es que estamos haciendo con columnas, podemos ajustar el texto de acuerdo a según los objetos o páginas web que ustedes están trabajando. Podemos trabajar con lo que son saltos de sección. ¿A qué se refiere? Bueno, supongamos que ustedes tienen un libro o están redactando un reporte con diferentes capítulos y ustedes quieren darle un formato diferente a cada capítulo, no sé, un tipo de letra diferente o un formato diferente de número de página, también lo pueden agregar. Y aunque sea el capítulo 1 o capítulo 2 y esté en el mismo documento, si ustedes aprenden a agregar lo que son secciones, cada sección puede tener sus propias características, aunque estén en el mismo documento. Tenemos la parte continua, que nos agrega un salto de sección, simplemente da continuidad dentro de nuestro documento. Podemos también agregar lo que son saltos de sección en página par o página impar. Y vamos a ver, un ejemplo aquí, yo quiero esto que inicie en la página siguiente, ¿ok? Entonces damos clic y si ustedes observan, se ha creado una sección en la página diferente. Entonces supongamos que vamos a dar clic por acá, vean, tenemos el encabezado 1, aquí tenemos el encabezado 2. ¿Qué sucede y qué pasó acá? Mucho ojo con esto. Observen que aquí tenemos el encabezado de la sección 1 y aquí tenemos el encabezado de la sección 2. Entonces, si yo desactivo que sea igual al anterior, puedo modificar con un encabezado diferente. Eh, Vean y observen que se han creado dos secciones diferentes, 1 y 2. Supongamos que yo no quiero que esté vinculado al anterior, simplemente doy clic aquí, me presiona la ventana de diseño
y dice aquí vincular al anterior. Si yo lo desactivo, ahí está, puedo modificar este texto. Supongamos que ahora se llame, no sé, el ciclo de la lluvia, supongamos, vamos a poner de la lluvia y listo. Si ustedes observan, en la página número 1 sigue, a ver, se está vinculando, se está cambiando. Vamos a ver qué onda aquí. ¿Por qué nos está cambiando esto? Sección 2. Encabezado de la sección 2. Ok. No debería de cambiar porque, al menos que sea una estructura de mi título, no se me está reflejando, muchachos. Ok, vamos a ver encabezado la sección 2. Supongamos que, a ver, vamos a tratar de verificar qué está pasando por acá. Sí, de hecho me lo está tomando como el mismo documento. A ver, vamos a ver. Del agua. Vamos a checar qué está sucediendo por acá. Sí, se está cambiando de los dos. No debería, porque lo acabo de desvincular. No sé por qué esté pasando esta parte. Pero supongamos entonces que, a ver, a vincular al anterior. A ver, vamos a eliminarlo acá. Sí, está cambiando en ambos. Bien, vamos a hacer otra cosa. Del agua. Supongamos que yo quiero cambiar, entonces aquí vamos a insertar. Nos vamos por acá. Lo vamos a desvincular. No queremos esto. Vamos a insertar aquí. Nos vamos a ir a la parte de insertar encabezado. Y vamos a dar clic a editar encabezado. Bien, aquí nosotros podemos, déjenme buscar una opción con el cual nosotros podemos cambiar este encabezado. Pero encabezado a la sección 2. No sé el por qué no me lo está tomando en cuenta, chicos, pero debería. A ver, vamos a hacer un ejemplo con este. Yo quiero que inicie. Vamos a eliminar aquí el 2 y vamos a ver si se eliminó aquí también arriba. Ok, aquí está, miren, aquí sí me está funcionando. Supongamos que observen que a partir de aquí yo tengo el número, no sé por qué, yo creo que es una estructura de mi documento que estoy trabajando acá. Vean, aquí tenemos la página la número 1. ¿Qué pasaría, un ejemplo, si yo aquí quiero insertar número de página, pero ahora con otra opción? ¿Sí? Aquí vamos a ver número de página. ¿Qué tal sería si elegimos algún otro formato? Supongamos que a partir de aquí yo quiero números romanos y que inicie en el número 2. Vamos a ver si funciona esto. Vale. Ok, estamos en la página 2. Perdón. Aceptar. Vamos a ver qué pasó por acá. Es que saben algo, como tengo esta cosa prediseñado, que es nuestra práctica que vamos a hacer, no me está dejando. Necesito comenzar con un documento en blanco. No sé por qué no me esté funcionando. Ok, vamos a insertar. Vamos a hacer el último ejemplo. No sé por qué no me esté funcionando. Al final de la página. Ahora vamos a cambiarlo a que sea esta opción. Aquí está, miren, ¿ya vieron? Y listo. Ok, teníamos que agregar nuestro número de página. ¿Qué sucede acá? Quiero que observen lo siguiente, que esta es la parte que yo les quería mostrar. Cuando nosotros trabajamos con secciones, ya vieron que aquí
tenemos un tipo de estilo de número de página. Pero ¿qué pasa con la parte número 2? Si ustedes observan aquí ya tenemos otro formato con estilo del número de páginas. Si ustedes se dan cuenta ya iniciamos con número romano y ya podemos tener diferentes estilos. Ahora, dentro de su mismo documento ustedes pueden tener, que debería de funcionar, déjenme checar el por qué, diferentes encabezados o diferentes pies de página. ¿Sí? Ustedes pueden agregar y pueden modificar. Para eso sirven las secciones, para poder crear como que segmentos dentro de su mismo documento en el cual ustedes puedan modificar y agregar a su estilo. A eso se refiere esta parte de las secciones. Entonces ustedes pueden brincar y dar saltos de página o también podemos agregar saltos de sección en una página diferente. Les vuelvo a repetir, continua, par o impar. Bueno, y aquí lo tenemos, mire, ¿para qué sirve? Cuando ustedes elaboran documentos extensos, por ejemplo un libro, cada capítulo puede ser una sección. Así, cada capítulo puede llevar sus propios encabezados, que es lo que yo traté de hacer. Les digo, no sé por qué no me está funcionando. Yo creo que por el estilo y porque ya es algo predeterminado de mi documento. Pero para esto sirve. O sea, si ustedes quieren tener un libro o un documento con diferentes capítulos, ustedes pueden crear las secciones y en cada capítulo puede tener sus propias características, pueden tener sus propios encabezados o pueden tener tal vez orientaciones vertical u horizontal, perdón, dentro de su mismo documento sin ningún problema. Se puede dividir el documento en secciones y ustedes pueden agregar las características que necesiten. Pueden cambiar los encabezados, pueden cambiar los pies de página sin ningún problema. ¿Ok? A diferencia de que no tengan documentos ya como yo, que ya los tengo listos nada más para... vamos a regresarnos porque esta es nuestra práctica. Que no tenga nada de lo anterior. Vamos a darle, ahí está, listo, ya regresó a como lo teníamos. Y es que esta práctica pues obviamente está diseñada para el ejemplo que tenemos y que vamos a trabajar al final. Entonces pudiera ser que aquí me encontré con un problema con mis encabezados, que simplemente hay que corregirlo. Pero bueno, sí funcionó la parte de la numeración, que es el objetivo que yo les quería demostrar. Pueden tener diferentes estilos, pueden iniciar con diferentes números. Supongamos que dentro de su mismo documento no quieren iniciar a partir de la 1. Supongamos tienen la portada, tienen el índice y quieren iniciar a partir del número 3, podemos modificar esta opción y que nuestra numeración de página inicie a partir del número 3. A esto se refiere esta parte. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, por una de las ya últimas partes que tenemos en esta sección es que van ustedes a trabajar, perdón, con la parte de comentarios. Los comentarios son importantes más si lo trabajamos en equipo. Recuerden que hoy en día la mayoría de las empresas están buscando que sus trabajadores tengan capacidades de poder trabajar en equipo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, yo puedo crear o trabajar con documentos en el cual hay varios editores. ¿Qué sucede? Bueno, este documento lo tengo que guardar en la nube y posteriormente eh, un ejemplo, si fulanito se encuentra en la Ciudad de México puede trabajar con el mismo documento, si el otro se encuentra no sé en Monterrey puede trabajar en el mismo proyecto, en el mismo documento. Entonces aquí es importante que ustedes puedan utilizar sus comentarios en el cual agreguen un párrafo, una oración, una palabra, etcétera, y nos dé mayor información acerca de lo que hace falta o de lo que o lo que ustedes agregaron. Entonces los comentarios son muy importantes más a la hora de poder trabajar en colaboración con algunas personas o si ustedes es un documento muy extenso y se les llega a olvidar X información pueden agregar comentarios para darse una cuenta en dónde se quedaron, qué hay que ir agregando, qué hay que ir actualizando y también pueden utilizar esta parte de los comentarios. Simplemente es para eso, es como dejar un pequeño recado y que nos recuerde sobre la cierta información o algo que tenemos que agregar dentro de nuestro documento. Marcadores. Ustedes también pueden insertar marcadores. ¿Qué es un marcador? Es una marca oculta que ustedes pueden colocar dentro del lugar o elemento específico del documento. Al inicio del párrafo, en una imagen o en un gráfico, entre otros. Y tiene un nombre que es definido por el usuario.
¿Qué significa esto? Pueden insertar un marcador para colocar alguna marca dentro de su documento. ¿Para qué nos sirve? Imagínense que, o bueno, más bien, el utilizar marcadores nos va a ser útil cuando nosotros trabajamos con documentos extensos para facilitar la identificación y desplazamiento entre los principales temas del documento, aquellos de los cuales se les insertó un marcador. Aunque para desplazarse dentro de un documento se puede usar el cuadro de diálogo que aparece al ejecutar el comando marcadores, o irá, es más fácil y rápido que hacerlo, más fácil y rápido hacerlo usando el panel de navegación. Pero en este caso, ustedes pueden agregar esos segmentos o esos marcadores dentro de su documento para hacer mucho más fácil la navegación dentro del mismo. Imagínense que están trabajando con su memoria de estadías y recuerden que la memoria de estadías tiene diferentes capítulos, entonces es importante que ustedes puedan navegar de una forma más rápida utilizando ya sea marcadores o también lo pueden hacer dentro del panel de navegación y dentro de ese panel de navegación les va a mostrar los nombres de los marcadores y simplemente con un clic ustedes dan clic en la palabra y listo, ya ustedes están dentro, aunque sea la página así, en la página 80 o 60, al dar un clic los va a llevar hasta esa sección donde ustedes tienen ese marcador. ¿Ok? Entonces para eso sirve, pues en este caso, los marcadores. Y bueno, con esto estamos llegando a la parte final de estas dos secciones. Esta sección la comenzaremos a trabajar la próxima semana. Entonces hasta el día de hoy hemos trabajado lo que son 4 secciones. Y bueno, por último, simplemente vamos a visualizar. Observen que aquí tenemos, ustedes tienen que ir avanzando con la plataforma. Aquí vienen las prácticas, aquí vienen los ejercicios. A partir de editar texto, que es la competencia 21, llegaríamos hasta la 44. Ustedes pueden avanzar más. Si tienen la posibilidad de avanzar y terminar antes, está muy bien. No es necesario que me estén esperando. De hecho, les vuelvo a repetir, hay alumnos que terminan en 20 días, en 25 días ya tienen su certificación y no hay ningún problema. Simplemente al final les damos los tips, se presentan con sus evaluaciones para que ustedes puedan obtener o acreditar de una forma satisfactoria sus evaluaciones. Bien, entonces, ok, aquí ustedes van a ir practicando. Vamos a hacer unas prácticas rápidamente para que ustedes puedan observar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a abrir nuestra primera práctica, que es esta, que me hizo sufrir ahorita, hace un momento, con la parte de los encabezados. Muy bien, este es un documento el cual ya les digo, simplemente en la práctica se los vamos a compartir dentro del grupo para que ustedes los puedan realizar. Aquí tenemos nuestro documento y aquí tenemos nuestras instrucciones. Bien, y como primer punto, dice aplica un interlineado sencillo a todos los párrafos del documento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seleccionar todos nuestros párrafos y vamos a utilizar el interlineado. Me parece que ya no hay, hasta acá llegaríamos. Nos está pidiendo que sea el interlineado sencillo. Ok, interlineado sencillo. Entonces por acá nos proposicionamos. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en la sección de párrafo. Inicio párrafo, damos clic en este icono que tenemos acá. Y aquí tenemos el interlineado sencillo. ¿Ya vieron? Aquí lo vamos a dar clic de nuevo. Tenemos la selección, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra ventanita que dice configuración de párrafo. Damos clic y aquí tenemos el interlineado. Entonces podemos utilizar sencillo. Nos muestra cómo quedaría el texto. Aquí pueden también ustedes modificar por medio de los puntos y le damos aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestros textos o nuestros párrafos con el interlineado sencillo. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice, a los primeros 5 párrafos del documento aplícale un espaciado anterior de 6 puntos y un espaciado posterior de 12 puntos. Ok, vamos a ver dónde encontramos esta parte. Tenemos 1, 2, 3, 4. De hecho son 5. Bueno, el último simplemente no se va a utilizar. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si lo tenemos por acá.
Acá está. Espaciado anterior y posterior. Sí, aquí mismo, donde estábamos. Espaciado anterior y posterior. Nos pide que demos 6 y 12 puntos. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a regresar. Entonces dice que el anterior sea 6. Espaciado anterior y posterior que sea de 12 puntos. Listo. Y le damos a aceptar. Ya hemos tenido esos cambios. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Dice el párrafo, el ciclo del agua localizado en la página 1, aplícale el estilo de párrafo título 1. Nosotros tenemos estilos, entonces aquí lo tenemos, vamos a ir por acá, el ciclo del agua, y nos pide que le demos un estilo que ya nos proporciona Microsoft Word, en este caso el estilo número 1 o título número 1. Listo, ya lo tenemos listo por acá. Dice, al párrafo cómo sucede el ciclo del agua, aplíquele el título 2. Perfecto, sin ningún problema lo vamos a ubicar. Aquí lo tenemos, muchachos, lo seleccionamos. Ok, y seleccionamos el estilo número 2 o título número 2. Listo. Vamos con el que sigue. Dice, al párrafo el ciclo del agua, configurar el borde de tipo cuadro y naranja con un ancho de 2.4 y un cuarto puntos, pero activo únicamente el borde inferior. Ok, perfecto. Entonces dice que al párrafo que tenemos acá del título del ciclo del agua, lo vamos a seleccionar. Nos vamos a ir a bordes. Aquí tenemos bordes. ¿Sale? Seleccionamos. Pueden ustedes seleccionar la opción de bordes y sombreados. Nos dice que sea cuadro. Ok. Que el tamaño sea 2 y un cuarto. Ok. Que el color sea naranja. Énfasis 2, que sería este que tenemos acá. Ahí está. Y que solamente, si ustedes observan, aquí tenemos las casillitas en el cual podemos seleccionar qué tipo de borde necesitamos. Nos está pidiendo que solamente dejemos activada la opción de borde inferior. Entonces vamos a desactivar el superior, derecho, izquierdo, perdón, y derecho, para que solamente nos quede el borde inferior. Entonces le damos a aceptar y listo. Ya nos está dejando que solamente se muestre nuestro borde inferior. Perfecto. Dice, elimina el borde y el color de relleno del párrafo 3, localizado al final del documento. Ok, vamos a ver, aquí tenemos el borde. Ok, vamos a ver si lo podemos ver por acá. Decimos que no queremos ningún borde. En color, pues lo queremos blanco. No queremos ninguno. Ahí está. Y aquí tiene relleno. Entonces ustedes pueden eliminar y dejarlo sin color. Y listo, se ha resuelto, perdón, se ha terminado este paso. Muy bien, entonces dice elimina todos los párrafos en blanco o párrafos vacíos. Esto como nos lo podemos observar con la opción de caracteres ocultos, que lo tenemos aquí en la parte de inicio, y activamos acá esta opción. Y si ustedes observan, aquí tenemos lo que son nuestros espacios. Entonces ustedes pueden eliminar, un ejemplo, donde encuentran, vean, aquí tenemos un párrafo vacío. Listo. Ustedes pueden eliminar. Estos se crean cada vez que ustedes dan enter. ¿Sale? Pues vean, aquí tenemos varios. Ok. Listo. Parece que ya quedó. Y bueno, simplemente lo que hacemos es desactivar esta opción y listo. Y ya está quedando mucho mejor. Ahora, ¿qué más pudiéramos agregar aquí dentro de esta práctica? Bueno, pues uno sería de los más importantes, que al seleccionar nuestro texto le demos la alineación a justificar. ¿Sí? Esto lo estoy sacando de mi parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ve feo el texto, así como lo tenemos. Entonces le podemos dar el formato. ¿Ok? Listo. Ahí está. Muy bien.
Entonces, parece que ya quedó listo. ¿Sí? Y bien, ustedes observan que ya se ve mucho mejor nuestro documento. ¿Ok? Esta es nuestra primera práctica que estamos realizando el día de hoy. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente. Le voy a decir no guardar para que se las podamos compartir. Vamos a cerrar este ejercicio. Y nos quedamos con la última práctica, el cual es esta pequeña constancia que vamos a estar modificando. Muy bien, vamos a ver qué nos está pidiendo. Este dice, cambia la alineación horizontal del primer párrafo a valor central. Ok, entonces seleccionamos este texto. Ahí está. Y ustedes pueden cambiar aquí la orientación a centrar. Perfecto, lo tenemos listo. Dice, define un espaciado expandido de 6 puntos entre los caracteres del primer párrafo del documento. ¿Esto cómo podemos realizar? Bueno, damos clic derecho en su ratón y a esta parte le podemos dar en fuente. ¿Sí? Vamos de nuevo, seleccionan, clic derecho, fuente. Y aquí tenemos algunas de las opciones que ustedes pueden modificar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el espaciado, ya vieron, espaciado, y aquí tenemos el tipo de letra, el tipo de la fuente, si la quieren normal, cursiva, etcétera, si quieren algún tipo de efecto, etcétera. Entonces aquí nos pide que le demos un espaciado, vamos a regresar, expandido de 6 puntos, damos clic, aquí lo tenemos expandido, y aquí nos pide que sea de 6 puntos. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? Al espacio que vamos a tener, le damos a aceptar, entre cada uno de nuestras letras o entre cada uno de cada uno de los caracteres que tenemos acá. Muy bien, ya lo hicimos, perfecto. Dice, dependiendo de la versión de Word que estás utilizando, aplícale al texto del primer párrafo alguno de los siguientes efectos predeterminados. O sea, que le vamos a cambiar el relleno y le vamos a cambiar el borde. ¿Y cómo lo hacemos? Igual, donde estábamos, clic derecho, fuente, y aquí donde dice fuente yo puedo seleccionar el color de la fuente. Vamos a seleccionar el que dice naranja énfasis 2 y el estilo de subrayado le vamos a dar eso creo que no me lo pidió, simplemente nos está dando que lo cambiemos a el color de fuente y de relleno de la palabra que tenemos acá, del corredor destacado, y le damos aceptar. Ya está. Ok, entonces ese fue el relleno, naranja énfasis 2 o contorno naranja color énfasis 2, dependiendo su versión del Office. Dice, al mismo texto del párrafo anterior, aplícale el efecto de sombra llamado desplazamiento izquierdo. ¿Dónde encontramos esta parte? Eso lo encontramos aquí en el apartado de fuente. Y en fuente nos encontramos aquí la opción que dice efectos de texto y tipografía. Al dar clic nos dice que sea el color sombra y que sea, a ver, déjame ver cuál fue, sombra, desplazamiento izquierda de la categoría exterior. Ok, entonces sombra, categoría exterior y que sea desplazamiento izquierda, centro, derecha, ahí está, desplazamiento izquierda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Simplemente vamos a estar agregando un tipo de efecto a nuestro texto que tenemos acá. Y si ustedes observan, ya se ve diferente nuestro título. Vamos a continuar. Dice, dependiendo de la versión de Word que estás utilizando, recibe las acciones adecuadas para el nombre completo. Dice, cambia el texto primero a mayúsculas, después anaranjado énfasis 2, con un tamaño de 35, negrita cursiva y subrayado. Perfecto. Aquí tenemos el nombre entonces de nuestro corredor. Nos vamos a ir por acá al tipo de fuente que dice que sea naranja énfasis 2. Que cambiemos el tamaño a 35 puntos. Aquí le damos enter. Ahí está. Y que seleccionemos o activemos tanto negritas, cursiva y subrayado. Ok, ahí está, ya lo tenemos. Perdón, ahí me avanzo un poquito más. Normalmente es el nombre de nuestro corredor. Perfecto. Dice, enseguida del texto 16ª carrera, todos a correr, en la categoría infantil le vamos a agregar ese texto. Todos a correr en la categoría, perdón, en la categoría infantil.
Aquí está, listo. Muy bien, lo tenemos por acá. La categoría infantil, ahí está. En el párrafo coordinador de los deportes, elimina el texto los y asegúrate que no queden dos espacios. Coordinador de los. Entonces aquí vamos a eliminar esto y nos pide que no queden dos espacios, solamente uno. Listo. Coordinador de deportes. Muy bien. Dice, aplica el estilo negrita al cargo de la persona que firmará la constancia. Aquí lo tenemos, el coordinador de deportes. Lo seleccionamos y le pulsamos en la opción de negritas. Listo. Dice, borra el formato del párrafo del texto tu tiempo. Aquí está la opción de tu tiempo. Y vamos a eliminar el formato. Aquí tenemos la opción en la parte de fuente. Aquí tenemos la opción de eliminar formato. Y listo. Y por último, dice en el texto 011240 cambia el tipo de fuente llamado agencia FB o agencia FB y a 18 puntos. A ver, vamos a ver el texto. Dice que vamos a seleccionarlo. Y dice que sea el que dice agencia. A ver, ayúdenme por acá. Acá está, ya lo vi. Listo. Y que sea a 18 puntos. Listo. Ya quedó. Ustedes observan, ya quedó lista nuestra constancia. Bien. Y bueno, ¿qué agregamos aquí? Algunos de los detalles que ustedes van a estar trabajando, bueno, algunas de la información que van a estar aprendiendo, de las competencias que van a estar aprendiendo a lo largo de estas dos nuevas secciones. Estas prácticas se las vamos a compartir para que ustedes las puedan practicar, puedan realizarlas también de forma personal. Y bueno, simplemente es para darles una pequeña demostración de cómo pueden ustedes ir mejorando sus trabajos utilizando esta herramienta que es muy importante y que la van a utilizar a lo largo de su vida. Entonces, bueno, pues sin más, eh, les comentamos que con esto hemos llegado al final de esta clase. Avancen en su plataforma, terminen sus evaluaciones de cada de estas secciones que hemos estado aprendiendo. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Que tengan un excelente día y les envío un cordial saludo.